Muy bien, hermanos, buenas noches tengan cada uno de ustedes, que nuestro Dios les bendiga.
Sean todos bienvenidos una vez más a un orden de culto para nuestro Dios. En este caso y en esta ocasión para nosotros es noche de estudio y vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando ya desde ya hace unas semanas. Para comenzar voy a invitarles a que inclinen sus rostros ahí conmigo en sus hogares. Mientras yo hace un momento les di la bienvenida a cada uno de ustedes, vamos a orar, vamos a encomendar todo en manos de nuestro Dios. Y gracias al Señor porque han sacado el tiempo para honrar y glorificar a nuestro buen Dios. Vamos a orar, hermanos, y sean todos bienvenidos al orden del culto. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias una vez más por cada bendición que nos da, Señor. En esta noche queremos pedirte que recibas las alabanzas con olor grato, Señor, que hemos preparado para honrar y glorificar tu nombre. Y te pedimos, Señor, que en todo tiempo tú mantengas en nuestro corazón, tú nos des siempre un corazón sensible a tu palabra y dispuesto a darte las gracias a través de las actividades que ya están programadas para alabanza y honra tuya, Señor. Gracias por todo, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar a cantarle a nuestro Dios. Voy a invitarles para que encuentren en sus himnarios bautistas, voy a invitarles a que abran en el himno número 271, Avívanos Señor, 271. Voy a invitarles, hermanos, a que encuentren el 271 que lleva por título Avívanos Señor y vamos a cantarle a nuestro Dios. Avívanos, Señor. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, tenemos sed de ti. La lluvia de tu bendición derrama en ti. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí, en bien del pecador. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Amén, amén. Gracias a Dios y le pedimos que Él cada día nos dé ese anhelo por servirle, por cantarle, que avive nuestros corazones. Vamos a seguir cantando, hermanos, pero ahora vamos a buscar el 498, himno número 498, que lleva por título Canten del amor de Cristo. 498.
498. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle, santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelea con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alzad, cristianos, de la cruz y caminad de victoria en victoria, siempre firmes avanzad. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo escucha, los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Amén, hermanos. Amén. Gracias a Dios también le damos porque en Cristo tenemos a nuestro Redentor. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar ahora. Vamos a encontrar la lectura bíblica para esta noche que está en Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios del verso 1 al verso 7. Proverbios capítulo 1, versos del 1 al 7. Yo le voy a dar lectura y ustedes lo pueden seguir ahí con la vista. Dice la palabra del Señor: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Palabra de nuestro Dios, hermanos. Vamos a entonar el último canto de esta noche, hermanos. Vamos a buscarlo ahí de nueva cuenta en los himnarios bautistas, el número 259. Himno número 259, el último canto de esta noche del devocional, para pasar con el estudio de la palabra de nuestro Dios. El título es Dulce Espíritu, 259. Dulce Espíritu.
Hay un dulce espíritu aquí, y yo sé que es el Espíritu del Señor. Cada rostro expresa el gozo, sí. Sentimos la presencia del Salvador. Santo Espíritu, fiel celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor. Y por tus obras te damos hoy loor, y sin dudar yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Bendiciones puedes recibir si le entregas fiel tu vida a tu Salvador. Eres tú dichoso al decir: a Jesús con fe yo siempre le seguiré. Santo Espíritu, fiel celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor. Y por tus obras te damos hoy loor, y sin dudar yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Amén, hermanos, amén. Damos gracias a Dios por estos cantos y pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría, pidiéndole a Dios que nos dé de su guía para poder estudiar su palabra y para poder aplicarla a nuestra vida diaria. Voy a invitarles, hermanos, a que inclinen sus rostros conmigo. Vamos a orar ahora por el tema y comenzamos ya con el estudio de esta noche. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su dirección. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias una vez más, porque Señor, tú nos das la oportunidad de poder llevar a cabo un orden de culto más para tu honra y para tu gloria. Y en esta noche, Señor, queremos encomendar el estudio delante de tu presencia. Queremos pedir que tú nos hables, que tú nos guíes, que sea tu palabra la que nos instruya, y que cada porción que nosotros encontramos en las Escrituras sea de mucha bendición y de edificación para nuestras vidas diarias. Gracias por cada uno de mis hermanos que se han tomado el tiempo para agradecerte porque tú has sido bueno con ellos. Gracias por cada uno de mis hermanos en la fe de la iglesia y aún también por los hermanos que siguen la transmisión, que están en otros lugares, en otras ciudades. Te damos gracias, Señor, porque han apartado el tiempo que te corresponde para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Pedimos que tú bendigas sus vidas y que siempre, Señor, tú permitas que tengan un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, a alabar tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre mío, por todo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Como usted sabe, hermanos, estamos llevando una serie titulada Afirmando nuestro conocimiento. Hemos estado hablando ya de diferentes temas, el cual hemos estado afirmando nuestro conocimiento. El tema próximo, el de la semana pasada que vimos, fue precisamente acerca de los malos entendidos. Bueno, hoy el tema específico que vamos a ver es los errores. Vamos a hablar acerca de
los errores que cometemos, hermanos, cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar entonces con el estudio. Y a modo de introducción, hermanos, los cristianos y todo el mundo sufrimos de algo muy común: el cometer errores. No hay una sola persona que diga yo no cometo errores. No. Todas las personas de este planeta Tierra, hermanos, cometemos errores. No me estoy refiriendo a los pecados voluntarios, no. Los errores pueden conducirnos al pecado, por supuesto, pero los errores sinceros son simplemente eso, errores que cometemos a diario. Y a continuación, en esta noche, quisiera que hablemos un poquito sobre este tema. Cometer un error, ¿qué significa? Quisiera hablarles del significado de la palabra error. Cometer error significa elegir equivocadamente, hacer un juicio incorrecto. Un error, pues, es una actitud incorrecta, una acción o declaración que procede de un juicio defectuoso, del inadecuado conocimiento o de nuestras intenciones. Repito, porque siempre el saber la terminología o la definición de una palabra nos ayuda bastante para poder comprender el contexto. ¿Qué significa entonces la palabra error? Bueno, la palabra error significa elegir equivocadamente o hacer un juicio incorrecto. Un error es, pues, una actitud incorrecta, una acción o una declaración que procede de un juicio defectuoso, del inadecuado conocimiento o de la intención nuestra. De ahí provienen los errores. Recordemos que no estamos hablando acerca de la abierta y determinada rebelión, no. Estamos hablando acerca de los errores sinceros, acerca de los errores simples y comunes y corrientes a los cuales todos estamos propensos. Pero estos simples errores, como lo veremos con frecuencia, y aquí está el detalle, hermanos, este es el detalle de los errores, porque con frecuencia abren la puerta para la actividad pecaminosa. Los errores nos pueden conducir al pecado y obviamente a ofender al mismo Dios. En esta noche vamos a hablar de 5 clases de errores que se ejemplifican en la Biblia. Solo 5 clases de errores. Y vamos a comenzar, hermanos, nuestros errores y algunos de los factores que conducen a tales errores se clasifican de la siguiente manera. En primer lugar, voy a hablarle de los errores incitados por el pánico. Repito, porque creo que estoy yendo un poco rápido. En esta noche vamos a hablar de 5 clases de errores. La primera clase de error de la cual vamos a hablar es errores incitados por el pánico. ¿Cuáles son estos? Bueno, estos son errores que invariablemente cometemos por temor o por estar apurados o como resultado de la preocupación. Nos asustamos y entonces tomamos decisiones equivocadas para nuestra vida o equivocadas para nuestras familias. Ahora, acompáñenme por favor, hermano, a Génesis capítulo 12, que es el primer pasaje que vamos a estar viendo en esta noche. Génesis capítulo 12. Cuando usted escuche Génesis capítulo 12, creo que ya sabe a dónde nos estamos dirigiendo. Aquí encontramos a un hombre llamado Abraham. Y dice la palabra del Señor, estamos en el primer error, incitados por el pánico, por la desesperación, por apurarnos, por desesperarnos. Génesis capítulo 12, aún no les voy a dar todavía el versículo donde vamos a ver el error que cometió Abraham. Primeramente quisiera, hermanos, que usted se dé cuenta de lo que Dios le había prometido a Abraham. Dios le había dicho unas palabras a Abraham antes de que él cometiera una equivocación. Y las palabras de Dios dice, Génesis 12 del 1 al 3,
Pero Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, vean la promesa, hermanos, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Qué promesa, hermanos! Dios le estaba diciendo a Abraham: tú eres el hombre que yo he elegido, que yo he escogido para comenzar con mi pueblo. Dios le estaba diciendo: te voy a sostener, te voy a bendecir. Inclusive si alguien te llegara a decir algo, te llegara a maldecir, él mismo será para él esa maldición. Hasta aquí pudiéramos decir que en este momento Abraham estaba recibiendo bendición. Ahora, ¿dónde estuvo el error de Abraham? Si ustedes continúan leyendo un poquito más conmigo, pero váyanse hasta el versículo 10, veamos el error que comete Abraham. Versículo 10 dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Hermanos, aún le estaba sonando esta promesa en los oídos de Abraham. Aún retumbaban las palabras del Señor cuando Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y estaré contigo. Aún estaba escuchando Abraham eso. Déjenme expresarlo así: cuando fue víctima del pánico. ¿Por qué? Porque en el versículo 10 leemos: hubo entonces hambre en la tierra. ¿Qué significa esto de que hubo hambre en la tierra? Bueno, no había pan, no había carne, probablemente tampoco había agua, o si la había era muy poca. Las cosas se habían puesto difíciles para Abraham. Ahora, ¿a quién no, hermanos? Con este panorama, ¿quién no tomaría una decisión apresurada? ¿Quién no tomaría una decisión, hermanos, con pánico? No hay pan, no hay comida, no hay carne y además hay familia. ¿Quién no, hermanos? No era una situación fácil para Abraham. Sin embargo, Dios le acaba de decir que él estaría con él. Y entonces Abraham cometió un error. ¿Cuál fue el error? Descendió a Egipto. Ahora, ¿por qué descendió Abraham a Egipto? Bueno, porque se asustó. Aunque Dios le había dicho que se quedara en la tierra que él le había mostrado cerca de él, que él lo haría un hombre de Dios y que por medio de él levantaría una nación, Abraham se dejó dominar por el pánico y siguió hacia el sur, pues el hambre era severa. El problema, hermanos, de esto, el problema de que cuando cometemos errores por el pánico, por la desesperación, hermanos, el problema es que cuando uno comete un error por causa del pánico, simplemente comete el primero y ese conduce rápidamente al siguiente y así sucesivamente, como si fuera una fila de personas que están jugando al dominó. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque ahorita leímos el versículo 10, pero lea conmigo en casa el versículo 11 al 13 y dése cuenta lo que sucedía en este contexto con Abraham. Por haber tomado una decisión equivocada, por haber cometido un error, estaba a punto de continuar con el otro. Vean el versículo 11 cuando dice: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por tu causa, y viva mi alma por causa de ti. ¿Se da cuenta, hermano? Primer error, se va a una tierra donde Dios no le había dicho. Segundo error, hermanos, está Abraham a punto de arriesgar a su esposa, haciéndola pasar por su hermana cuando era su mujer. En este sentido, hermanos,
si no hubiera intervenido Dios, hermanos. Nosotros sabemos que si Abraham iba a vivir o iba a morir, no dependía de Sarai. Él viviría por causa de Dios. Pero como usted ve, cuando uno se deja llevar por el pánico, se deforma el enfoque total y a uno se le olvida lo que Dios le ha prometido. Y en vez de prestar atención a lo que Dios nos dice, prestamos atención a lo que ha dicho el hombre y a lo que la gente piensa y no a lo que dice la palabra de Dios. En este caso, hermanos, si no fuera por la intervención de Dios, yo no sé qué hubiera sucedido con Abraham y con Sarai. Recuerde usted que ahí los hombres ven a Sarai, ven que es hermosa, llegan con Faraón. Inclusive, hermanos, Abraham es beneficiado, le dan criadas, aquí dice la Biblia, le dan ahí animales, porque se supone que él iba a ser el cuñado, no era el esposo. Sin embargo, hermanos, dice la Biblia que Dios tiene que intervenir para herir a Faraón con plagas, hasta que Faraón en el versículo 18 dice: entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Hermanos, los errores conducen a más errores, y en este caso son errores que cometemos cuando nos invade el pánico, el miedo, la desesperación y queremos tomar decisiones apresuradas. ¿Cómo pudiéramos aplicar este primer error en nuestras vidas? Hay muchos ejemplos, pero en este sentido solamente quisiera detenerme en 2 ejemplos prácticos para nuestra vida. En el caso en la actualidad, hermanos, los errores promovidos por el pánico a menudo tienen relación con 2 asuntos principales: el romance y lo económico. En el romance, por ejemplo, ¿no ha oído usted alguna jovencita o algún jovencito que de repente tiene por ahí de 20 años de edad y aún, hermanos, no ha encontrado un compañero o una compañera de vida? Y a veces lo primero que dicen los jóvenes es, bueno, como decimos en Yucatán, ya se me está yendo el tren, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene 20 años y piensa que la vida se está acabando simplemente porque no tiene novio, porque no tiene novia o porque no ha conocido al compañero o a la compañera de su vida. Y comienza el pánico. Piensan que se van a quedar solteros, piensan que se van a quedar sin casarse. Y muchas veces el pánico, la desesperación a eso les hace cometer errores que puede alcanzar por muchos años más. Porque muchas veces las jovencitas y los jovencitos se casan o se unen sin tan siquiera consultar a Dios, sin tan siquiera darse cuenta si es un varón de Dios, si es una mujer de Dios, si es un hombre que se involucra en las cosas de Dios, y a veces se casan con quien sea. ¿Por qué? Porque el pánico los invade en el romance, hermanos. Muchos jovencitos, y conozco algunos por ahí, que tal vez tienen entre 30 años, un poquito más y un poquito menos de edad, que les encantaría intercambiar su lugar con aquella que tiene 20 años. Porque por causa del pánico se adelantaron a Dios y se buscaron a un cónyuge. Desearían ahora poder volver 20 años atrás sin heridas profundas y aún disponibles, pero eso es un poco difícil. Si se hubieran esperado antes de tomar una decisión por el pánico, quizás sería distinto. En el romance suele darse mucho esto. En el enamoramiento, hermanos, suele darse que el pánico y la desesperación hagan tomar decisiones inadecuadas. A veces ahí el jovencito o la jovencita lo está presionando el papá o la mamá o la abuelita, los amigos, y se casan por ello y no porque realmente hay un amor genuino. Joven, si me estás escuchando, si todavía no te has casado, piensa muy bien. No vayas a cometer un error antes de casarte. Cuán importante es que pienses muy bien si ese joven realmente está en las cosas de Dios o si no. O viceversa, en el caso de que sea señorita. Piénsalo.
el pánico puede hacer que cometas muchos errores. Pero no solamente en el romance, hermanos, también en las cosas económicas. Los asuntos económicos son igualmente un problema, hermanos. A causa del pánico o a causa de la desesperación, agarramos el primer préstamo salvavidas al que podamos ponerle la mano, sin considerar los intereses altos que puedan cobrarnos. Ahí, por ejemplo, si lo pudiéramos ejemplificar, volvamos al romance de nueva cuenta. Usted se va a casar. Usted como varón quiere casarse, pero se acuerda que aquel hizo una fiesta y dio esto, recuerdos, y hubo video, y hubo comidas al día siguiente, y hubo de todo. Y no está mal. No está mal darle gracias a Dios y hacer una acción de gracia y hacer todo lo que usted quiera, siempre y cuando esté en sus posibilidades. Sin embargo, hermanos, a veces, cuando las fechas se están acercando, nos precipitamos, el pánico nos invade y podemos inclusive a tener problemas económicos y comenzar un matrimonio con deuda. Y muchas veces cometemos errores que van acarreando otros errores en lo económico, como en el romance y como en otras muchas áreas de nuestra vida. No son los únicos, hermanos, hay más. Pero si usted está en uno de estos precipicios, si está en uno de estos errores, no se arriesgue. Recuerde que un error nos lleva a otro. Permanezca firme. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Ahí estaba Dios y ahí estaba Abraham y le dijo: yo te bendeciré y haré de ti una nación grande. Pero rápidamente vino hambre sobre la tierra. Abraham se precipitó, se fue a Egipto, arriesgó a su esposa y de ahí una serie de errores más. Cuando nosotros nos precipitamos, los errores nos llevan a otro. Y es ahí cuando cada uno de nosotros, hermanos, debe meditar y pensar antes de tomar una decisión. ¿Está usted buscando trabajo? Ok, ore a Dios. ¿Está usted, hermano, a punto de agarrar un proyecto? Órele a Dios. ¿Hasta qué punto esa decisión puede beneficiarle o puede afectarle? ¿Está usted a punto de poner un negocio? Perfecto, pídale a Dios sabiduría. No vaya a ser que usted cometa errores y esos errores le conduzcan a algo que no le conviene. Los errores, hermanos, que cometemos muchas veces pueden llevarnos a otros aún más peligrosos. Pero esto es en primer lugar. Voy a avanzar. En segundo lugar, errores bien intencionados. ¿Escuchó bien? Bien intencionados, sí. Hay errores que tienen una buena intención. ¿Cuáles son estos? Esto es un error que se comete por ignorancia, con un motivo absolutamente bueno. Usted tiene buenas intenciones, pero usa una planificación incorrecta, un método incorrecto que a la larga termina arruinando muchas cosas. Bueno, pensemos en lo que le ocurrió a un hombre, Moisés. Acompáñame a Éxodo capítulo 2. Hace un momento veíamos Génesis. Y ahora acompáñeme al siguiente libro de la Biblia, Génesis, Éxodo. Y vaya conmigo al capítulo 2 y ahorita le voy a dar el versículo. Antes de dar el versículo, quiero mencionarle que Moisés tenía 40 años de edad para este entonces. 40 años de edad. Es decir, ni siquiera en la Biblia uno llega a ser demasiado maduro para no cometer errores. En esta edad media, Moisés comprende que él potencialmente era capaz de librar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Él estaba convencido de eso, así que se arrolló las mangas y adelantándose al tiempo de Dios, él pensó tal vez y dijo: yo lo haré a mi manera. ¿Por qué lo decimos? Bueno, vaya al versículo 11 y versículo 12, repito, Éxodo 2, versículo 11 y versículo 12, y dice la palabra del Señor allí: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes. Imagínense a Moisés: aquí nadie me ve, nadie por aquí, nadie por allá.
2. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Hermano, Moisés tenía un motivo correcto, el de librar a los hebreos para vindicar a los oprimidos. Él tenía un propósito bueno, sano, el darle libertad a los suyos. Aunque Moisés, hermanos, al fin y al cabo, pudiera preguntar, ¿no debía defender yo a mi hermano hebreo? Su sangre de Moisés era hebrea, aunque toda la cultura era de Egipto. Su deseo era el de defender lo recto, pero sus buenas intenciones lo condujeron a una tragedia, pues él asesinó al egipcio cometiendo pecado. Y ¿sabe usted algo, hermano? Él pensó que todos comprenderían eso. Él pensó, bueno, pues es que yo estoy haciendo una buena intención, tengo bueno... Él eso pensó. Y eso es otra característica que pasó o que pasa de los errores bien intencionados. Uno piensa que todo mundo lo va a entender. Total, el fin justifica los medios y a veces estamos mal en ese pensamiento. ¿Por qué? Porque 1500 años más adelante, desde la opinión del libro de los Hechos, vaya conmigo ahí, Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, mire nada más lo que aconteció acá. Es el mismo pasaje que les voy a leer, pero 1500 años aproximadamente más adelante. Moisés pensó que lo entenderían. Al fin y al cabo está haciendo la obra de Dios. Pero miren lo que sucedió del Hechos capítulo 7, versículo 23 al 25. Dice allá, pero él pensaba, en verso 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba, Moisés, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Se da cuenta de eso, hermanos? Cuando nosotros creemos que todos van a pensar que estamos bien porque el propósito es bueno, resulta que no es así. ¿Cómo pudiéramos nosotros aplicar esto para nuestras vidas? Errores bien intencionados. Hermanos, con buenas intenciones, usted puede precipitarse hacia adelante. Usted puede enrollarse las mangas y hacer cosas carnales, y tales cosas más tarde lo van a obsesionar. Es como si decidiéramos hacer la voluntad de Dios a nuestra manera, ¿sabe? Esa no es la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos buenas intenciones para las cosas de Dios. Todo lo que tiene que ver con el evangelismo, todo lo que tiene que ver con la enseñanza, todo lo que tiene que ver con la alabanza, todo lo que tiene que ver con la obra de Dios, cuando queremos trabajar, cuando queremos servir, eso es bueno. Pero muchas veces nosotros nos adelantamos al tiempo de Dios, haciendo planificaciones incorrectas, tomando métodos incorrectos, queriéndolo hacer a nuestra manera, con nuestra justicia, con nuestro pensamiento, y nos olvidamos de la voluntad de Dios y de su opinión en su palabra. Muchas veces queremos llevar a cabo algún tipo de programa o actividad y ni siquiera lo hemos puesto en oración, ni siquiera le hemos dicho al Señor, Señor, si es tu voluntad, ábreme puerta. Señor, si no es tu voluntad, cierra la puerta. Señor, si es tu voluntad, que por aquí se manifieste. Señor, yo quiero depender de ti, quiero actuar según tú y no según mi propia mente carnal. A veces queremos hacer algo espiritual por medios carnales. Y cuando nos damos cuenta, cometemos un error que nos puede conducir a otro error, que puede afectar nuestra vida espiritual. Y a esto se le llama errores bien intencionados. ¿Por qué? Porque nuestra intención es buena, pero la manera de llevarlo a cabo es incorrecta. En tercer lugar, errores por negligencia. Aquí ya cambia un poquito más la cosa. Errores por
Tercer lugar, errores por negligencia. ¿Cuáles son los errores por negligencia? Bueno, son los que se cometen por pasividad, son los que se cometen por negligencia. En la Biblia se mencionan más bien a menudo y se relacionan con el hogar, sí, con la familia y sobre todo con el papel del padre. Los errores que se cometen por negligencia son resultado inclusive de la pereza, de la inconsecuencia, del olvido, simplemente de una falta de disciplina. Permítame presentarle una ilustración y tal vez usted se asombrará con ello. Si usted no ha leído, por ejemplo, la vida de David, se va a asombrar. Si usted es conocedor de la vida de David, pues no se va a asombrar. Este hombre, hermanos, David, acompáñenme a Primero de Reyes, capítulo 1. Primero de Reyes, capítulo 1. Antes de dar lectura, Primero de Reyes, capítulo 1, versículos 5 al 6. Este hombre fue David, y dice el versículo 5, hermanos, y versículo 6. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre, o sea, ¿quién era el padre de Adonías? David. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Ahora, en este sentido, hermanos, Agit fue una de las mujeres de David, que dicho sea de paso de algunas de las mujeres que tuvo David. Agit fue la madre de Adonías. Pero en el versículo 6, hermanos, hay algo que nos está diciendo Dios en este sentido, y nos habla de la negligencia pasiva que tuvo David como padre para con Adonías. Adonías, hermanos, había andado como un rebelde, había crecido como un rebelde, y cuando le llegó la edad de la responsabilidad, se negó a ser responsable diciendo: yo reinaré. Y el versículo 6 dice: y su padre, o sea que su padre, viendo la rebeldía de su hijo, su padre dándose cuenta que este joven estaba creciendo y algo no estaba bien, dice: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? No lo había hecho. ¿Por qué? Porque cometió un error que tiene que ver con la negligencia, con la pasividad. El nunca confrontar, el nunca enfrentar a su hijo y decirle: Adonías, tú estás mal. Adonías, tú te estás yendo por un camino equivocado, y como tu padre necesito reprenderte, necesito disciplinarte, porque yo soy responsable de ti delante de Dios. Simplemente David, ¿saben qué hizo? Ahí lo dice el pasaje, dice acá el verso 6, y su padre, y aparece la palabra nunca. ¿Sabe qué significa nunca? Pues lo está diciendo la palabra, nunca le había entristecido en todos sus días. No le llamó la atención. Parte del problema estuvo en que el padre, como ya les mencioné, nunca confrontó a su hijo. Pero en este caso, hermanos, en este caso, quizás David estaba tan ocupado en otras cosas que cometió ese error por negligencia y fue negligente en el área familiar. Pero ¿sabe algo, hermano? Esa no era la primera vez que le pasaba a David algo. Yo les leí Reyes, pero si ustedes recuerdan conmigo y nos vamos un tiempo atrás, ¿se acuerdan cuando uno de los hijos de David deshonró a una de las hijas de David? Estoy hablando de Amnón y estoy hablando de Tamar, ¿se acuerda? Lo que Amnón hizo a Tamar, que la deshonró, hermanos, David, ¿qué hizo? ¿Qué le hizo David como disciplina a Amnón? ¿Se acuerda? Posteriormente, hermanos, viene otro de los hijos de David llamado Absalón, que dicho sea de paso, Absalón le da muerte a Amnón. ¿Y qué hizo David?
Y después Absalón, hermanos, hace una serie de cosas contra David. Se rebela contra David, e inclusive haciendo muchas cosas más contra David, contra las mujeres de David. ¿Y qué hizo David? Sí, es cierto, lo lloró. Cuando David se dio cuenta que Absalón estaba muerto, decía David: Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. Hubiera yo muerto en tu lugar, hijo mío, Absalón, hijo mío. Sí es cierto, lo lloró, lo amaba, lo quería, pero no lo entristecía, no le estorbaba el camino. Y ya le había pasado con Amnón, con Absalón, y ahora le estaba pasando con Adonías. Cometió un error, hermanos, y ese error tenía que ver con la negligencia, con la pasividad que como padre tenía que confrontar a su hijo. Esto es un error común entre los padres que tienen éxito y logran grandes realizaciones. Lo que estoy refiriendo con esto, hermanos, es que a veces muchos padres están muy ocupados en sus trabajos y quizás no tienen el tiempo para sus hijos, para guiarlos adecuadamente. Pero olvidémonos de aquellos padres que tienen mucho éxito y logros, porque pudiéramos pensar que hace referencia solo a ellos, pero no necesariamente, hermanos. En la familia a veces se cometen errores que conducen a otros errores. Por ejemplo, todo comienza con algo chiquito y cuando nos demos cuenta ya se convierte en algo grande. Allí en la escuela le pusieron un reporte a su hijo y le pusieron ahí: padre, su hijo hizo tal cosa. Y usted como padre, ¿qué hace? Algunos padres quizás toman cartas en el asunto, pero otros quizás dicen: pobrecito. Y después viene otro reporte y usted entonces, en lugar de corregir al muchacho, usted se va en contra de los maestros, como si los maestros fueran los malos de la historia. Y usted no investiga, usted no averigua. Y así empieza el primer error. Cuando nos demos cuenta, su hijo va creciendo rebelde. Cuando nos demos cuenta, su hijo no está teniendo la corrección que usted debe darle. Comienza la rebeldía y ya no solamente se van a rebelar con no querer hacer la tarea, con no querer ir a la escuela. Cuando se dé cuenta comienzan a venir con sus aretes, con sus tatuajes. Cuando se dé cuenta ya comienza la inmoralidad y usted lo permite y usted lo permite y usted lo permite. Y cuando se dé cuenta, la rebeldía de su hijo ya no va a consistir en algo simple, sino en algo mucho más grande. ¿Por qué? Porque hubo un error que no se atendió en su momento. Y a eso se llama el error de la pasividad. Y lo que tenemos que darnos cuenta, hermanos, es que hay errores que debemos poner mucha atención para que no continúe. David no lo hizo. Y todos conocemos la vida de David y de las consecuencias que pagó en su familia. Y es que a veces, hermanos, como familia, tenemos que poner mucha atención que un error no nos lleve a otro. Usted como padre de familia no permita que en su hogar se infiltren la inmoralidad. Eso le va a llevar a otra cosa. Usted como padre no permita que el alcoholismo se infiltre a su hogar. Eso le va a llevar a otra cosa. Usted como padre no permita esos errores que a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, sabemos que no es correcto. A la larga, eso puede llevarnos a muchos problemas más. Son errores que cometemos como seres humanos. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra para meditar, para comprender y tomar cartas en el asunto y tomar acciones para poder enfrentar esos tipos de errores que podemos cometer. Error número 4, hermanos. Error número 4. Antes de pasar al error número 4, hay unas palabras que quiero decirles que son de Benjamin Franklin. Creo que todos han escuchado hablar de Benjamin Franklin, inclusive hay escuelas con su nombre. Benjamin Franklin escribió una vez las siguientes palabras que dice de la siguiente manera. Miren cómo dice lo que él dice referente a lo que acaba yo de mencionar. Un pequeño descuido puede producir daño. Un pequeño descuido puede producir daño. Por falta de un clavo se perdió la herradura. Por falta de una herradura se perdió el caballo. Y por falta de un caballo se perdió el jinete.
Así es la negligencia, hermanos. Así es este error de la pasividad. Y esto no solo aplica a la familia, la pasividad puede aplicar en muchas áreas de nuestra vida, en muchas. Error número 4, ahora sí. Errores causados por la desenfrenada curiosidad. ¿Qué es la curiosidad? ¿Alguna vez usted se ha preguntado, ¿seré yo curioso? A veces cuando estamos y vemos a un niño y a un bebé, ¡ay, qué curioso bebé! Pero ¿qué significa la curiosidad en realidad? Porque aquí consiste el cuarto error. Errores causados por la desenfrenada curiosidad. De todas las clases de errores, este es probablemente el que más atrae a la juventud, aunque no es exclusivo de la gente joven. La curiosidad desenfrenada generalmente se relaciona con lo sensacional o inclusive con las obras de las tinieblas. Ahora explico eso. Todo el mundo, hermanos, acompáñenme mientras a primero de Samuel 28. Primero de Samuel 28. Ahí está cerca de Reyes. Primero de Samuel 28. Atrasito de Reyes podemos encontrar a primero de Samuel. Muy bien, 28. Ahora les digo el pasaje. Pero todo el mundo de la curiosidad es, en un sentido, una parte muy creadora o muy creativa de nuestras vidas. Pero si no frenamos la curiosidad, estamos destinados a meternos en dificultades. La curiosidad debe tener un límite en nuestras vidas, si no, nos conduce a muchos problemas. En 1 de Samuel 28, verso 8, encontramos un caso. Acompáñeme ahí. 1 de Samuel capítulo 28, versículo 8. Estamos hablando del rey Saúl que visita a la divina de Endor. Dice la palabra del Señor ahí. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Ahora, todos creo que conocemos este pasaje. Bueno, al menos en la iglesia hemos estudiado este pasaje. No sé si usted se acuerda, hermano, quizás tendremos como 2 o 3 años que estudiamos este pasaje y nos llevó varios jueves con la pregunta, ¿quién era el que invocaron? ¿Era Samuel o no era Samuel? Bueno, y de ahí vinieron teorías y todo, y en fin, ya usted recordará. Pero en este caso yo quiero que usted ponga atención en la curiosidad desenfrenada de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl sabía muy bien y él mismo había dado orden para que se eliminara a los adivinos, a los brujos, a los encantadores, a los hechiceros, a agoreros y a toda esa gama. Ahora bien, Samuel había muerto. Dios ya no le estaba contestando a Saúl por ninguna manera. Y él visita a una adivina para que haga volver a Samuel. Tenemos la historia de un rey entonces que había perdido su confianza y su poder. Cuando el profeta Samuel murió, el rey Saúl trató de hablar con él a través de una medium espiritista. Se disfrazó, llevó a algunos compañeros y le hizo una visita a la pitonisa por la noche, que es otro nombre que se le da. Hicieron ahí un acuerdo para hablar con el otro mundo y pronto estuvieron en contacto. Cuando digo del otro mundo, bueno, creo que me estoy dando a entender perfectamente a qué me refiero. Comenzó con una curiosidad desenfrenada, un error costoso que condujo a un horrible pecado que finalmente llegó a ser parte de la causa por la cual muere Saúl. Si usted me acompaña a 1 de Crónicas 10, hermanos, 1 de Crónicas 10, acompáñeme ahí. Yo sé que usted dirá, bueno, Saúl murió, Saúl fue desechado por desobediente. Estoy de acuerdo, era como que una serie de errores que Saúl hizo
que hicieron que Dios se apartara de él. Inclusive David fue ungido, ya usted sabe la historia. Pero este error, dice 1 de Crónicas 10, versículos 13 y 14. 1 de Crónicas 10, 13 y 14 dice allí: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Un error que le costó la vida, dentro de otras cosas, a Saúl. Ahora, ¿cómo pudiéramos aplicar esto en nuestros días, hermanos? Estos errores suelen darse en la vida diaria para nosotros. Hay errores, hermanos, que cometemos por una curiosidad desenfrenada. Hay personas que son curiosas y que no pueden aguantarse, hermanos, que quieren conocer más de lo permitido. Hay personas, por ejemplo, oye, es que está enferma tal persona y no sana, tiene 3 años, 4 años que no sana. Lo llevaron con el curandero de por ahí y sanó. Y la persona curiosa, desenfrenada, ¿quién es? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué le hicieron? Y la otra, sí, agarraron unas ramas y le hicieron así, empezaron a brincar, dieron 20 vueltas en un círculo, y la persona curiosa, desenfrenada, ¿qué más? ¿Cuánto te cobró? ¿Qué hicieron? Y termina yendo a visitar a un brujo, a un encantador, a un curandero. Usted conoce de esas cosas. Y la curiosidad desenfrenada es un error que nos puede llevar a uno, luego a otro. Y cuando nos demos cuenta, estamos ofendiendo a Dios, porque Dios en su palabra dice que no le agrada todas esas cosas. Mira, hermana, hay gente, hermanos, tan curiosa, que cuando compra su periódico les encanta ver qué dicen los horóscopos. Quieren conocer el futuro, quieren saber cómo les va a ir el día de hoy, y agarran sus horóscopos y dice allá, Tauro, hoy alguien te visitará y te llevará tal cosa. Y si es Tauro, ay Señor, y meten a Dios. ¿Cómo puede ser posible eso? Gente curiosa que no puede limitarse. Hay gente que es capaz de jugar las cartas y que le lean las manos para conocer su futuro. Y son errores de personas, hermanos, que tienen una curiosidad desenfrenada, que no se dan cuenta que un error conduce a otro, que afecta la vida espiritual. Y si hablamos de la juventud, ¿qué hay de los jóvenes? Los jóvenes son curiosos. Los jóvenes apenas están conociendo, están pasando de la secundaria a la preparatoria, cuando de repente escuchan una música por allá y la curiosidad les hace, ¿qué estará pasando allí? Vamos a acechar, vamos a ver qué hay. Y cuando llegan ven que está la tardeada y ahí les gustó y se quedó. O cuando viene el compañero y te trae el cigarrito y la curiosidad, vamos a probar para ver qué se siente. Y luego ahí se hace adicto. Y luego te trae la cerveza y te hace adicto a la cerveza. La curiosidad desenfrenada es un error que no debemos permitir, porque afecta nuestra vida. Y cuando hablamos de curiosidad desenfrenada, si usted cree que porque mencioné las tardeadas, el cigarro, sabe, hermano, hay muchísimas más cosas perversas que no estoy mencionando, que comienzan precisamente por personas que son curiosas para experimentar cosas que nunca debieron haber experimentado. Son errores que van conduciendo, hermanos, una y otra vez, y que en nuestra vida diaria pueden inclusive estar siendo practicadas por personas que han conocido del Señor. Y es algo que debemos evitar. Quiero terminar, hermanos, con el número 5. Número 5. Errores causados por algún punto débil. Errores causados por algún punto débil. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 2. Errores causados por algún punto débil. Gálatas capítulo 2, y ahorita les doy el versículo. ¿Cuáles son estos? Estos son los que con más frecuencia repetimos. Los que cometemos por ignorancia, por hábito
o aún por alguna influencia paterna inadecuada. En este caso, somos ciegos a la verdad y tropezamos en esta clase de error una y otra vez, y no nos damos cuenta de ello. En este sentido, hermanos, allá en Gálatas capítulo 2, hay un ejemplo claro de ello, versículo 11 y 15. Estamos hablando del apóstol Pedro. Bueno, si hablamos del apóstol Pedro, bueno, usted me dirá, un error tenía más. Bueno, si vamos a enfocarnos solo a este. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 15. Dice la palabra del Señor ahí. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, dice el apóstol Pablo. Hermanos, no hay necesidad de que nos metamos en un estudio a profundidad en esto. Solo necesitamos ver lo que pasó. Pedro, aquel que es llamado Cefas en el pasaje de Gálatas, tenía un punto débil cuando se trataba de la cuestión de la gracia, especialmente en lo relacionado con su alimentación. Cuando él estaba cerca de los judíos, comía los buenos alimentos autorizados por la religión judía. Y si estaba presente con los gentiles, se saciaba con la comida de los gentiles que estos comían. Y así, hermanos, desaparecer los otros platillos de la alimentación de la religión judía. Él realmente no podía disfrutar de todos los beneficios de la gracia, y sabemos eso como él es como judío. Pero peor aún, cayó en un estilo de vida que lo llevó quizás a practicar la hipocresía en este sentido, pues indudablemente, hermanos, justificaba tanto el legalismo como la libertad cada vez que le fuera necesario lo uno de lo otro. Un error. Pablo comprendió esto de inmediato y le resistió, dice la Escritura, cara a cara. No se halla registrada la respuesta de Pedro, pero no es difícil, hermanos, imaginar cómo se sentiría de avergonzado. Es notable el hecho de que los errores causados por algún punto débil pueden ser obvios para todos, menos para la víctima. En este contexto, hermanos, en nuestros días tenemos debilidades, todos tenemos debilidades, y ellas pueden conducirnos al error. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos cometer errores en nuestra vida en muchos sentidos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos con un grupo, nos comportamos como ese grupo. Cuando nosotros estamos con otro grupo, nos comportamos como en ese grupo. Usted está con unas personas que son sanas en la fe, que son bien habladas, que son bien portadas, que se consagran a Dios, y usted trata de ser así. Pero cuando usted está con otro grupo que son muy liberales, que hablan de doble sentido, que insultan, que se ríen, que se jactan de las cosas que no tienen sentido para Dios, y usted comienza a practicar lo que ellos hacen y se convierte como ellos. Y cuando está con el otro grupo, usted le salen sus areolas y sus alas, y cuando está con el otro grupo, otra vez vuelve a practicar lo mismo. Son errores que afectan nuestra vida, y era lo que le estaba pasando al apóstol Pedro. Los errores, de alguna manera, hermanos, nos afectan. Y lo más triste es que esos errores nos pueden conducir abiertamente para practicar
el pecado. Y sabe, a veces es tan natural que ni cuenta nos damos. Y cuando menos lo imaginamos, ya estamos ofendiendo a Dios con ello. Vamos a concluir con lo siguiente. Los errores son características inevitables de la imperfección. Y como somos imperfectos, nosotros cometemos errores siempre. Es por ello que en esta categoría de errores que yo les acabo de mencionar, que son 5, yo quisiera hacerles 3 preguntas para poder concluir con este tema. La primera pregunta es, de los 5 errores que yo les acabo de mencionar, ¿se acuerda? Los errores por el pánico, los errores bien intencionados, los errores por negligencia, los errores por la curiosidad desenfrenada y por último, los errores por algún tipo de debilidad que nosotros tenemos. Yo le pregunto, ¿cuál de ellas afecta mi diario vivir? ¿Cuál de esas 5 está afectando mi caminar diario? ¿En cuál de ellas estoy hoy en día? Número 2, ¿cuál de ellas me ha conducido a más errores hasta el punto de hacerlo un hábito en mi vida? Cometí uno, no lo arreglé, cometí otro, no lo arreglé y se ha vuelto un estilo de vida para mí, para mi familia y aún no me doy cuenta de ello. Y por último, número 3, ¿cuál de ellas, y la más delicada, cuál de ellas me está haciendo pecar contra Dios? Porque una cosa es cometer un error sincero, bueno, no me di cuenta, corrijo, pero tampoco pequé con Dios. Y otra cosa es que mis errores me están abriendo una puerta enorme para pecar contra Dios, para ir en contra de Dios, para violar sus principios, para pisotear sus mandamientos. Lo veo, están enfrente de mí, pero no hago nada para corregirlo. Y esos errores han abierto una puerta tremenda para que el pecado esté allí. Y no se quiere ir y no lo quiero sacar porque ya me acomodé a vivir así. Sí es cierto, proclamo a Dios, proclamo a Cristo, tengo la Biblia, le canto, pero no estoy dispuesto a corregir los errores que están ofendiendo a mi Señor. Cosas por las cuales tarde o temprano, dice la Escritura, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuál de estos errores me están haciendo pecar contra Dios? Y la invitación es que identifiquemos nuestros errores y pidámosle a Dios sabiduría para cambiar nuestra conducta respecto a ello. De lo contrario, esos errores nos pueden llevar a cometer más y más, hasta el punto de ofender a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, a Jesucristo nuestro Señor, quien pagó por usted y pagó por mí para darnos una nueva vida. Y aunque en nuestra imperfección vamos a cometer errores, ¿por qué no le pedimos a Dios que esos errores cada día nosotros lo cambiemos por aciertos? Hay errores que son inevitables, que son sinceros y que tampoco ofenden a Dios y podemos corregirlos. Pero hay errores, hermanos, que créame, están ofendiendo a Dios. Y ahí viene la invitación para corregir y cambiar y pedirle a Él que nos ayude, para que nuestra vida sea de bendición a la familia, a la iglesia y por supuesto a aquellos que nos observan y nos ven. Repito, y no me malentienda, somos imperfectos, yo mismo cometo errores y siempre, pero la diferencia es que nosotros le pidamos a Dios, usted y yo le pidamos que nos ayude para que nuestra vida cada día pueda estar más encauzada de acuerdo a su palabra. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios,
Te damos gracias en esta noche. Encomendamos el tema en tus manos para que tu Santo Espíritu haga la obra. Te pido, Señor, que tu palabra nunca vuelva vacía y que cada uno de nosotros podamos ponerla por obra en nuestra vida diaria. Gracias por todo, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos por terminar. Nada más les recuerdo, mañana nos vemos ahí con los jóvenes y nos vemos en la oración. El sábado, recuerde, 4:30 el ministerio infantil y después los varones posteriormente, y también el domingo a las 10 escuela dominical. Y recuerde que el domingo a las 7 de la noche tenemos noche de alabanza, así que inscríbanse, manden sus videos para que canten a Dios personalmente o como familia, ¿sí? Sí, muy bien. También, hermanos, con el único fin de que los padres puedan apoyar a sus hijos y se preparen con las manualidades, con todo lo que viene, también pues el calendario de octubre ya se publicó para que puedan darle una ojeada y se vayan preparando. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo, si Dios permite, nos vemos el día de mañana. Bendiciones en Cristo.